Existe un lugar en la Tierra donde el ser humano ya no ocupa la cima de la cadena alimenticia. Una extensión de tierra más grande que Japón, enclavada directamente sobre el anillo de fuego del Pacífico. Y sin embargo, es casi invisible en los mapas turísticos del mundo. Un paraje de una magnificencia tan abrumadora que ha permanecido oculto durante siglos. Algunos la llaman la Islandia de Asia, pero esa comparación carece de la ferocidad necesaria. Esta tierra es más salvaje, más áspera, más primordial de lo que se puede imaginar. Es la última frontera de Rusia, un lugar donde la tierra aún está naciendo. Esto es Kamchatka. La odisea comienza en un enclave que desafía la lógica. Petropavlovsk-Kamchatsky, una ciudad que se aferra al borde de la civilización, pero que soporta el peso de los siglos. Lo que una vez fue un solitario puesto de avanzada, creció hasta convertirse en un testamento viviente de la tenacidad del espíritu humano. Como centro administrativo, industrial y cultural del Krai de Kamchatka, la ciudad ostenta un largo historial de distinción militar. Se asienta en la parte sureste de la península y es hogar de aproximadamente 181.000 residentes. Aquí, sus habitantes aprendieron desde el principio que el mundo no se doblega ante ellos. No hay carreteras que entren o salgan. Cada alma llega por aire o por mar, adentrándose en un paisaje modelado por el fuego y el hielo, bajo la mirada de 3 imponentes volcanes que se alzan como guardianes ancestrales. Su historia documentada se remonta a Vitus Bering, el explorador que arribó a estas aguas en la década de 1740, estableciendo la presencia que daría forma a su desarrollo. Más tarde, durante la Guerra de Crimea, un pequeño destacamento de cazadores y pescadores se enfrentó a una poderosa flota y se negó a entregar su hogar. Ese instante, breve y feroz, se convirtió en la piedra angular del orgullo local. Desde las alturas, la ciudad parece descansar en el cuenco de las montañas. El vapor se desliza desde fumarolas distantes, mezclándose con el aliento del mar. La vida continúa como si lo inusual fuera simplemente ordinario, y quizás ese es el verdadero encanto de Petropavlovsk-Kamchatsky. La bahía de Abacha impone un cambio de escala que es imposible ignorar. Las aguas se abren, vastas, bajo el paso de las nubes, creando un puerto natural lo suficientemente profundo como para albergar navíos incluso durante las más feroces tormentas del Pacífico. Durante generaciones ha sido el sustento de la ciudad, el lugar donde atracan los barcos, donde las familias se reúnen en el muelle y donde la vida cotidiana se encuentra con el mar. Pero aquí gobiernan las fuerzas mayores del océano. Las ballenas jorobadas siguen rutas de alimentación estacionales que las acercan a la costa, su aliento elevándose en altas columnas blancas. Las focas comunes flotan cerca de las rocas, levantando ocasionalmente la cabeza como si evaluaran la tranquila actividad del litoral. Estos animales aparecen con tal regularidad que los residentes tratan su presencia como una parte integral del entorno, no como un espectáculo. Quizás este sea el verdadero legado de Kamchatka. No es una tierra conquistada por el hombre, sino una en la que se le ha permitido coexistir. Un recordatorio de que en los confines del mundo, la vida no se mide por el dominio, sino por la humilde aceptación de un poder mucho más antiguo y grandioso. Aquí, en el borde del mundo, se despliega una coexistencia insólita. Un lugar donde las rutinas de un puerto en pleno funcionamiento se entrelazan con los movimientos sigilosos de algunas de las especies más poderosas del Pacífico. Conforme la luz de la tarde se atenúa, el movimiento sobre el agua adopta un ritmo más sosegado, casi ceremonial. Las embarcaciones pesqueras trazan su camino de regreso a los muelles, sus motores un murmullo que se desvanece en la brisa. Mientras que, más allá, en la inmensidad, los lomos curvos de las ballenas emergen y se desvanecen de nuevo, guardianes silenciosos de las profundidades. Cerca de la entrada de la bahía, 3 imponentes pilares de roca, conocidos como los 3 hermanos, se alzan en una formación dispersa, esculpidos por siglos de tormentas y mareas implacables. Sus superficies capturan el sol poniente, transformando su gris perenne en un ámbar fugaz, mientras el día se rinde a la calma. Las aves marinas tejen rutas invisibles entre ellos, usando las murallas de piedra como refugio antes de regresar a las aguas abiertas. Esta fusión entre la actividad portuaria cotidiana y las austeras formaciones rocosas conforma un paisaje fácil de observar, pero imposible de confundir.
Pero para comprender la fuerza vital de esta tierra, debemos apartar la llanura de inundación al aproximarse a la costa sureste de Kamchatka. Su cauce se divide y se reconecta en largos y sinuosos meandros que serpentean a través de marismas bajas y extensiones de suelo saturado de agua. Desde las alturas, el río se revela como una compleja red de curvas, una caligrafía líquida moldeada por el flujo constante y los depósitos estacionales. Una imagen que contrasta radicalmente con las costas rectas y escarpadas que dominan gran parte de la península. A ambos lados del canal principal se extienden los humedales, un ecosistema vibrante. Juncos, cañas y grupos de sauces crean un mosaico de verdes que cambia de densidad con la subida y bajada del nivel del agua, un lienzo vivo que respira con el pulso del río. Pequeñas lagunas se forman entre los bucles, sus superficies tranquilas apenas alteradas por el paso de las aves o el susurro del viento lejano. El lento ritmo del agua permite que los sedimentos se asienten. La llanura de inundación se convierte en un inmenso filtro que procesa todo lo que arrastra desde los valles interiores, nutriendo la tierra. La fauna local utiliza esta llanura como una zona de transición vital. Las aves acuáticas se congregan en los remansos más tranquilos, un santuario de calma. En los bordes más firmes de la marisma, las huellas de un zorro delatan su paso nocturno, un cazador solitario en un reino de agua y tierra. El río mantiene un ritmo constante, moviéndose con la fuerza suficiente para dar forma a su ruta, pero con la lentitud necesaria para preservar áreas de quietud que se extienden por cientos de metros. A medida que la llanura de inundación se ensancha, las curvas comienzan a suavizarse y la vegetación se vuelve más escasa. El río completa sus últimas flexiones antes de encontrarse con la poderosa influencia de las mareas del Pacífico. Los últimos tramos de agua dulce conservan su forma brevemente, un instante de quietud antes de fusionarse con las corrientes más fuertes que definen la costa que se extiende ante él. Y aquí, donde el río se rinde al mar, el paisaje cambia de nuevo, adoptando una forma más oscura y austera. La arena bajo nuestros pies se vuelve de un negro volcánico profundo, extendiéndose en una franja larga e ininterrumpida. Su color no proviene de la roca común, sino de la ceniza y la lava pulverizada que se asentaron aquí a lo largo de milenios, el testimonio silencioso de un pasado ardiente. Desde el puerto, donde la vida humana y la majestuosidad animal comparten un mismo horizonte, hasta el serpenteante río que teje la vida en el interior, y finalmente a esta costa de ceniza primordial, esta tierra nos recuerda una verdad fundamental. Somos testigos fugaces en un escenario modelado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión y a nuestro tiempo. Cada grano de arena negra, cada curva del río, cada silueta de ballena en la distancia, no es más que una sílaba en la larga y paciente historia del planeta. Cada ola llega con un peso helado, extendiendo una espuma blanca sobre una superficie de obsidiana líquida antes de retirarse, revelando una vez más el mismo y austero contraste. Aquí, en las costas de Kamchatka, el Océano Pacífico se revela en su estado más puro, más salvaje. Su ritmo es constante pero enérgico, portador de un frío que se adhiere a la piel y persiste incluso en pleno verano. El viento empuja jirones de niebla baja a través de la playa, suavizando los bordes afilados del paisaje, difuminando la línea entre el mar y el cielo. La combinación de arena negra volcánica, el oleaje brillante y la bruma errante confiere a la playa de Yalaktursky una estética que rara vez se encuentra en otro lugar del mundo. El mar es un espectáculo de belleza elemental y sobrecogedora. Y sin embargo, en este escenario implacable surgen figuras humanas. Los habitantes locales llegan con sus tablas de surf, desafiando la temperatura del agua. Leen el océano con una facilidad experta, una familiaridad que nace de la costumbre, y se mueven a través de las olas sin la menor vacilación. Su presencia no es una conquista, sino una comunión. Subraya el carácter de esta costa, un lugar que exige respeto, pero que a cambio ofrece una claridad y una franqueza que atraen a las almas valientes, regalando una visión tan simple como inolvidable. Pero la costa es solo el umbral. El verdadero corazón de esta tierra late en las alturas, donde el fuego y el hielo libran una batalla eterna. La primera impresión del volcán Mutnovsky no es visual, sino auditiva. Llega con el sonido del vapor en movimiento, un rumor profundo que emana de las entrañas de la tierra.
Se eleva en ráfagas constantes desde los respiraderos diseminados por las laderas, creando un estruendo sordo que se funde con el silbido del viento. A medida que el camino asciende, el paisaje se transforma. Campos de nieve perpetua cortan el terreno en formas irregulares, y el contraste entre el blanco del hielo y la piedra volcánica expuesta se vuelve más intenso, más dramático. El agua del deshielo fluye en estrechos canales, arrastrando finas capas de sedimento, un testimonio líquido de la constante transformación. Cada arroyo se dirige hacia una cuenca más profunda, moldeada por repetidos ciclos de dilatación y contracción térmica. La actividad se intensifica cerca de las fumarolas centrales. El calor empuja hacia arriba con una fuerza capaz de levantar nubes de vapor que se desplazan y se reforman en lentos intervalos. El suelo mismo respira. Pozas de lodo líquido responden a la presión geotérmica con un movimiento espeso y burbujeante. El gas escapa a través de grietas que se ensanchan y se cierran al compás de las fluctuaciones de temperatura. Los instrumentos, instalados por equipos de investigación para monitorear el pulso del volcán, registran lecturas que a menudo superan los 500 grados Celsius en el origen de las fumarolas. El hielo circundante permanece en su lugar solo gracias a la reposición constante desde las crestas más altas. Un frágil equilibrio en un entorno extremo. El Mudnovsky presenta una visión clara de dos sistemas primordiales interactuando en tiempo real. El hielo se mueve hacia abajo a través de canales esculpidos por estaciones anteriores, mientras la energía térmica del planeta remodela el suelo directamente bajo sus pies. Este punto de encuentro crea un paisaje marcado por variaciones cromáticas asombrosas, cambios abruptos de temperatura y superficies que mutan sin previo aviso. La nieve puede evaporarse en segundos al alcanzar las zonas más calientes. Existen senderos estables, pero exigen una observación cuidadosa, ya que nuevas fumarolas pueden abrirse durante los periodos de mayor actividad. Más cerca del borde del cráter, el vapor se condensa en columnas densas que reducen la visibilidad a apenas unos metros. El sonido de la liberación de gas se vuelve más agudo, un silbido penetrante acompañado por la vibración grave del agua que circula en las profundidades subterráneas. El borde se abre a un campo de respiraderos, cada uno produciendo su propio patrón de presión y calor. El aliento acre del azufre impregna el aire, depositándose sobre las rocas cercanas en finas capas amarillas, una pincelada tóxica en un lienzo de hielo y fuego. Es un recordatorio de que cada volcán tiene su propia voz, su propia firma. El Mudnovsky ruge con vapor y lodo, mientras su vecino, el volcán Goreli, espera en un silencio vigilante. Aquí, en el borde del mundo, la Tierra no es un fondo pasivo para la vida. Es el protagonista principal, un organismo vivo que respira, se transforma y nos recuerda nuestra efímera existencia frente a la inmensidad del tiempo geológico. Más allá de las laderas humeantes del Mudnovsky, el terreno se rinde a un estado de actividad diferente, más sutil y concentrado. El vapor se adelgaza y el suelo se abre hacia una imponente estructura volcánica conocida como el volcán Goreli. Su cumbre es un complejo mosaico de cráteres superpuestos, cicatrices monumentales formadas a través de violentos y repetidos ciclos de colapso y erupción. Cada cuenca es un capítulo distinto en su larga y tumultuosa memoria geológica. Uno de estos cráteres, sin embargo, captura la mirada con una fuerza hipnótica. En su interior yace un lago. El agua llena la hondonada por completo, un disco perfecto de color turquesa que descansa muy por debajo del borde, confinado en un espacio solemne, rodeado de escarpadas paredes de roca. Su tonalidad, casi irreal, es el resultado de una alquimia subterránea, una alta concentración de minerales disueltos y compuestos ácidos, liberados por la incesante interacción volcánica que bulle en las profundidades. Es el ojo del volcán, un espejo que refleja no el cielo, sino los fuegos internos de la Tierra. A lo largo del borde interior, estrechas fumarolas continúan exhalando gas a intervalos irregulares. No es una erupción, sino una respiración lenta, medida. El movimiento es casi imperceptible, extendiendo finas capas de vapor que se deslizan sobre la superficie antes de dispersarse en el aire frío. Más allá de estos susurros de vapor, nada sugiere movimiento. El lago mantiene su nivel con una quietud milenaria. Las paredes permanecen fijas, como guardianes de un secreto. Desde el borde, la escena parece congelada en el tiempo,
una pintura de la creación primordial que permite a la vista descansar en la superficie mientras los procesos invisibles de la Tierra continúan su obra. Pero este silencio químico no es absoluto. Un sonido constante y poderoso quiebra la quietud mineral que domina las laderas volcánicas. Es la cascada Spokoiny. Un torrente incesante de agua rompe la monotonía del paisaje. La corriente, que recoge su fuerza de los canales de deshielo en las alturas, se precipita en una caída vertical de aproximadamente 16 metros sobre un saliente de basalto oscuro. La cortina de agua blanca y espumosa crea un contraste dramático con el terreno circundante, un lienzo de roca negra y ceniza suelta, vestigios de erupciones pasadas. Cerca de la base, la humedad perpetua ha dado vida a una mancha de hierba de un verde vibrante, un pequeño oasis nutrido por el rocío continuo. Spokoiny, su nombre, deriva de la palabra rusa para calma. Una descripción que parece una ironía en este entorno forjado por la violencia, pero que se ajusta perfectamente al flujo constante y sereno de la cascada. Su sonido no es un estruendo, sino un ritmo estable, el latido del agua contra la roca. Nace en cuencas superiores, esculpidas por la escorrentía estacional, donde el suelo alterna entre lava endurecida y sedimentos blandos arrastrados desde las crestas. Estas variaciones guían el arroyo hacia un estrecho sendero antes de dirigirlo sobre el acantilado. El aire alrededor de la poza es notablemente más frío, creando pequeños focos de vegetación que marcan una abrupta transición desde la aridez volcánica. Es un breve interludio de vida y movimiento antes de que la ruta continúe hacia la inmensidad salvaje, en su largo viaje hacia el mar. Hacia el sur, donde la península se deshilacha en un archipiélago de fuego y niebla, se encuentran las Islas Kuriles. Aquí el paisaje cambia. La tierra da paso a un vasto santuario de agua dulce, el lago Kurilskoye. Una ondulación constante en la línea de flotación marca el momento. La superficie del agua, hasta entonces un espejo del cielo plomizo, se rompe. Una silueta oscura y poderosa entra en las aguas poco profundas. Es el primer oso. Pronto, otras formas le siguen, congregándose a lo largo del mismo tramo de costa con un ritmo que se repite, inalterable, cada verano. No hay prisa, solo un propósito grabado en el instinto. Se mueven con una deliberación ancestral, gigantes pacientes esperando el pulso de la vida que asciende desde el océano. El agua es el nexo que une la química de la creación con el pulso de la vida. En el cráter es un testamento líquido de los fuegos internos del planeta. En la cascada es el tiempo hecho sonido, esculpiendo la roca con paciencia infinita. Y aquí, en el lago, es el escenario de un drama ancestral, el ciclo ininterrumpido de la supervivencia. En estos paisajes, donde la Tierra aún está naciendo, el ser humano no es más que un testigo fugaz de fuerzas que no puede controlar, un espectador ante el inmenso y silencioso poder que da forma al mundo, mucho antes de nuestra llegada, y que continuará haciéndolo, mucho después de nuestro olvido. Un vasto lienzo de agua en movimiento marca el comienzo de todo. El mar de Ojotsk, un vivero de corrientes gélidas y ricas en nutrientes, sostiene concentraciones masivas de plancton y peces pequeños. Este festín oceánico crea los terrenos de caza para orcas y ballenas grises que patrullan sus profundidades. Pero estas mismas corrientes son también la cuna de otra forma de vida, el fundamento de un viaje épico. Sostienen las primeras y más vulnerables etapas de los salmones que más tarde emprenderán su último peregrinaje hacia el interior. Cuando las temperaturas del agua se estabilizan en los albores del verano, una señal ancestral recorre las profundidades. La primera evidencia de la remontada a menudo aparece como un destello súbito de rojo justo bajo la superficie, un heraldo solitario de la marea viviente que está por llegar. Los peces individuales llegan a principios del estío, y su número crece de manera constante a medida que la estación avanza. Cada salmón sigue el mismo e ineludible impulso biológico: regresar al sistema de agua dulce donde se originó. Allí, en los lechos de grava de sus ríos natales, liberarán sus huevos y completarán el círculo de su existencia. Este movimiento contra la corriente es esencial, pues solo estos lechos de grava proporcionan el flujo preciso, los niveles de oxígeno y el sustrato necesarios para una freza exitosa. A medida que la migración se fortalece, el río se transforma en un torrente de movimiento incesante.
Los peces luchan contra la corriente en ráfagas cortas y explosivas, se reagrupan en los remansos más lentos para recuperar fuerzas y avanzan de nuevo. Sus cuerpos, antes plateados por el mar, se tiñen de carmesí y escarlata, una transformación fisiológica que anuncia su plena condición de desove. Este pulso de vida atrae a los gigantes de la Tierra hacia una única cuenca, sostenida por una migración de salmón que se intensifica con los meses más cálidos. A medida que las cifras aumentan, los osos toman posiciones a lo largo de la ensenada. Pronto, es posible observar a más de 20 individuos en un corto campo de visión, una congregación de poder y paciencia. La actividad estalla en el momento en que el salmón se abre paso a través de los canales más estrechos. Los adultos más experimentados mantienen su postura, inmóviles, escudriñando la corriente, esperando el fugaz destello de un cuerpo plateado. Sus ojos rastrean cada movimiento, cada sombra. Los oseznos permanecen cerca, observando cada sutil ajuste de peso de sus madres mientras éstas ejecutan golpes rápidos y certeros, una lección silenciosa de supervivencia. La mayoría de los osos llega cuando el primer pulso fuerte de peces entra en el lago a principios del verano. Las sendas que descienden de los valles circundantes actúan como guías, canalizando a los individuos hacia la orilla. La congregación crece a diario, a medida que los recién llegados reclaman sus propias posiciones en la jerarquía del río. El movimiento diario sigue una secuencia clara y ritual. Los osos se adentran en el agua, se desplazan hacia pozas más profundas donde los peces se acumulan, descansan sobre bancos de grava pulida por el tiempo y regresan a los mismos lugares estratégicos a medida que la corriente cambia. Los cachorros repiten los caminos de los adultos, aprendiendo dónde se congregan los peces y cómo acercarse a ellos sin perturbar al grupo. Es una escuela intensiva dictada por el hambre y el instinto. Cazan y comen sin cesar, una carrera contra el tiempo para acumular las reservas de grasa que necesitarán para sobrevivir al largo invierno. El salmón proporciona una fuente de energía densa y los osos aprovechan al máximo esta ventana de abundancia mientras la migración se mantiene fuerte. A medida que el ciclo de alimentación continúa, el agua clara se enturbia. Senderos de sedimento removido se asientan lentamente después de cada pasada por los bajíos, un testimonio efímero de la caza. Los niveles del agua fluctúan con el retorno de la marea, y los osos se redistribuyen en torno a nuevas bolsas de actividad, adaptándose a los cambios en el pulso de la migración. Aquí en el borde del mundo, la vida y la muerte no son opuestos, sino socios en una danza inmemorial. El sacrificio del salmón, impulsado por el mandato de crear una nueva generación, se convierte en el sustento que permite al oso enfrentarse a la hibernación. La energía del océano, transportada en los cuerpos de los salmones, se convierte en el latido del bosque, asegurando la supervivencia a través del largo y silencioso invierno que se avecina. Es un pacto antiguo, escrito en el agua y la tierra, un ciclo ininterrumpido que define la esencia misma de lo salvaje. Impulsadas por un mandato ancestral, las hembras alcanzan los lechos de grava adecuados. En las aguas poco profundas, en un último y febril esfuerzo, excavan depresiones someras donde depositan su preciosa carga de huevos. A su lado, los machos mantienen su posición durante una breve ventana de tiempo, un instante crucial antes de que la fuerza de ambos comience a desvanecerse. La corriente, que una vez fue su camino hacia el origen, se convierte ahora en su mortaja. La etapa final del ciclo concluye poco después del desove. Sus cuerpos exhaustos, ahora simples recipientes vacíos, se asientan lentamente en los márgenes del río. Pero en esta aparente quietud de la muerte se desata un nuevo y poderoso pulso de vida. Sus restos se convierten en una fuente de nutrientes fundamental para todo el ecosistema circundante, un subsidio de energía llegado desde el océano distante. El nitrógeno y el fósforo, elementos esenciales para la vida, se filtran en el agua y el suelo. Los osos, moviéndose entre el lago y los canales conectados, patrullan las orillas, atraídos por el aroma de la descomposición. Se alimentan de los cadáveres que se acumulan en densos racimos, una cosecha predecible y vital. Las aves y los depredadores más pequeños aprovechan las secciones expuestas donde la corriente se ralentiza, desgarrando la carne y dispersando aún más la riqueza biológica. La descomposición libera la materia que se asienta en el sedimento,
un festín invisible que penetra en las raíces de la vegetación ribereña, nutriendo los mismos árboles que estabilizan las orillas para las generaciones futuras. El río mismo se transforma a lo largo de la temporada. A medida que llegan nuevas oleadas, el flujo incesante hacia el lago y las desembocaduras costeras desplaza la grava y remodela el lecho del canal, en una danza perpetua de erosión y deposición. En otro rincón del planeta, el agua no fluye, sino que explota desde las profundidades. El vapor se eleva a través de pequeñas fisuras en la superficie, un indicio temprano del inmenso calor almacenado bajo tierra. Es el Valle de los Géiseres. Aquí, la roca fundida cerca de la corteza superior calienta el agua subterránea, impulsando la actividad que esculpe este paisaje primigenio. El área incluye 25 géiseres principales y cerca de 175 eventos menores, cada uno liberando agua y vapor en ciclos de una regularidad casi mecánica, un ritmo geológico medido en minutos u horas. El suelo húmedo alrededor de las chimeneas sustenta delicadas franjas de tapetes microbianos y musgos que forman zonas de color reconocibles a lo largo de las rutas de escorrentía, testimonios de una vida que prospera al borde del infierno. El valle todavía lleva las cicatrices visibles de un evento catastrófico ocurrido en el año 2007. Un poderoso deslizamiento de tierra descendió por la ladera a una velocidad de entre 35 y 40 km por hora, arrancando la vegetación y arrastrando lodo, nieve y rocas hacia el corredor del río. Los escombros crearon una presa temporal que inundó formaciones emblemáticas, incluyendo terrazas termales, cascadas y múltiples géiseres, como el conocido Pervenets. Gruesas capas de sedimento redistribuyeron el flujo de agua caliente y alteraron el patrón del vapor que emergía de las terrazas inferiores. La recuperación se desarrolló en etapas lentas y majestuosas. 6 años después, el nivel del agua del lago Geysernoi descendió, revelando chimeneas largo tiempo sepultadas bajo los depósitos de la inundación. En 2014, otra avalancha envió material a través del canal del río Geysernaya. La oleada dañó la presa natural, drenó el lago y expuso aún más características ocultas. El géiser Mali reinició su actividad y un nuevo géiser, más tarde llamado Beer, nació mientras la presión se reorganizaba bajo la superficie. A medida que el vapor se desplaza por la cuenca y la luz cambia, los canales recién descubiertos y los depósitos frescos se vuelven más fáciles de distinguir, guiando la ruta hacia las formaciones geotérmicas más amplias que aguardan más adelante. No muy lejos, una vasta depresión, bordeada por crestas fracturadas, marca la entrada a una estructura de colapso formada por una actividad volcánica ancestral. La cuenca, que abarca aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, se conoce como la caldera de Uzón. Su interior alberga un mosaico de fenómenos geotérmicos, lagos de lodo hirviente, fumarolas que silban con gases sulfurosos y estanques termales de colores irreales, pintados por minerales y extremófilos. Aquí en los confines de la Tierra, el final de un ciclo es simplemente el preludio del siguiente. La muerte nutre la vida, la destrucción esculpe la creación. Es el pulso incesante de un planeta que respira, que se transforma, indiferente a la escala del tiempo humano, escribiendo y reescribiendo su historia en el lenguaje de la piedra, el agua y el vapor. Extensiones de bosque luchan por aferrarse a la tierra, flanqueadas por llanuras minerales y respiraderos activos que liberan columnas de vapor. Su altura ondula, un barómetro visible de la inestable presión que se agita en las entrañas del mundo. Cada rasgo del paisaje ocupa un terreno esculpido por el eco de un colapso cataclísmico. El día en que la cámara subterránea se vació y la superficie se hundió sobre el vacío. Es en los campos geotérmicos donde el pulso de este planeta herido se manifiesta con mayor claridad. El lodo hirviente asciende en pulsaciones metronómicas, dibujando patrones hipnóticos que se transforman a medida que los canales de gas se reorganizan en las profundidades. Es el latido rítmico y primordial de la Tierra. Estrechos arroyos, cargados de sílice y azufre, transportan depósitos minerales hacia lagunas poco profundas. Allí, crean bordes elevados donde las capas se asientan con la paciencia de los eones, construyendo delicadas terrazas de colores imposibles. La vegetación, tenaz y selectiva, brota en focos concentrados donde el agua subterránea, más fría, logra alcanzar la superficie, salpicando de un verde vibrante las zonas térmicas expuestas.
La disposición de estos elementos revela un paisaje que aún se está ajustando, una cicatriz geológica en pleno proceso de sanación. Nuevos depósitos se forman junto a los vestigios más antiguos del colapso, en un diálogo constante entre la destrucción y la creación. Ciertas áreas exhiben con una claridad pasmosa las etapas de esta renovación natural. El suelo, antes cubierto por una mortaja de ceniza, ha cedido paso a pequeñas praderas, y los arbustos han comenzado a colonizar las laderas interiores, anclando el futuro con sus raíces. Los lagos, nacidos tras el hundimiento, mantienen niveles estables gracias a una red de canales que atraviesan el lecho de la cuenca, arterias que nutren este ecosistema en reconstrucción. Las capas superpuestas de agua, calor, sedimento y vegetación incipiente componen un registro viviente, una crónica de la reorganización gradual que tiene lugar dentro de la caldera. Entre los gigantes que se alzan en la cordillera central, se abre un corredor de gran altitud conocido como los Avachapas. Este paso, que sirve de campamento base para los viajeros, ofrece un paisaje que se siente más accesible, más humano, que las remotas y hostiles calderas. La pieza central de este corredor es una inusual formación rocosa llamada la Montaña Camal. A lo lejos, su silueta dentada y de doble joroba evoca la inconfundible imagen de un camello descansando en la nieve. Pero es una ilusión forjada por la distancia y la imaginación. Al acercarse, la fantasía se desvanece para revelar la verdad geológica. Se trata de una extrusión volcánica, un tapón de magma que se solidificó en las profundidades y que milenios después fue desnudado por la incansable labor del viento y la erosión. A diferencia de las zonas muertas del norte, este paso bulle con una vida pequeña y frenética. Es el territorio de las ardillas de tierra del Ártico, conocidas localmente como ibrasca. Estas criaturas de pelaje dorado son famosamente audaces, a menudo erguidas sobre las rocas como centinelas vigilantes, observando a los intrusos. Mientras nosotros luchamos por mantener el equilibrio sobre el pedregal suelto y las laderas heladas, estas criaturas se desplazan con una facilidad absoluta, casi insultante. Son los verdaderos soberanos de este reino, perfectamente diseñados para un paisaje que los humanos solo pueden soportar durante unas pocas horas. El viaje nos conduce finalmente hacia el volcán Tolbachik. Un mar de lava fracturada se extiende por su flanco inferior, un terreno moldeado por una serie de erupciones fisurales que redirigieron la roca fundida en largos y desiguales flujos. La superficie se quiebra en crestas de basalto solidificado, llanuras de ceniza y respiraderos aislados que todavía emiten débiles rastros de calor, el último aliento de un poder devastador. El suelo posee una textura cortante. Las piedras, fracturadas en piezas angulares y cubiertas por los finos depósitos de la actividad pasada, crujen bajo cada paso. Cada elemento, desde el pulso del lodo hirviente hasta la mirada desafiante de una ardilla, es un capítulo en la incesante autobiografía del planeta. Somos meros testigos transitorios de un ciclo de creación y aniquilación que nos precede y nos sobrevivirá. Aquí, la Tierra no ofrece consuelo, solo una verdad inmutable, la de su poder perpetuo y nuestra efímera existencia. En este dominio primigenio, el carácter visual del paisaje se transforma con una velocidad desconcertante. La lava más antigua, enfriada a lo largo de milenios, se ha asentado en superficies lisas y oscuras, como piel de obsidiana pulida por el tiempo. En agudo contraste, los flujos más recientes han forjado un terreno caótico, un laberinto de estructuras ásperas y erizadas, plagado de profundas cavidades y bordes afilados como cuchillas. Capas de ceniza, depositadas por erupciones sucesivas, dibujan bandas de colores apagados a través del campo abierto, un lienzo de grises y ocres. Aquí y allá, secciones de suelo calcinado marcan la cicatriz imborrable del paso de un movimiento térmico más reciente, un recordatorio de que bajo la quietud aparente, el corazón del planeta sigue latiendo con furia. Fue precisamente esta geografía hostil, este simulacro de desolación lunar, lo que convirtió a Tolbachik en el campo de pruebas para los prototipos del vehículo explorador Lunokhod. En el apogeo de la carrera espacial, los ingenieros soviéticos encontraron en estas llanuras de Kamchatka el análogo perfecto de la superficie lunar. El terreno irregular y las condiciones de iluminación de bajo contraste ofrecían el desafío definitivo. Las pendientes variadas y la lava fragmentada
permitieron evaluar la tracción de sus autómatas de titanio, la precisión de sus sensores y la durabilidad de sus equipos en las condiciones más exigentes imaginables en la Tierra. Aquellos ensayos dejaron huellas apenas perceptibles, rastros fantasmales que aún hoy son visibles en ciertas rutas. La superficie muestra las marcas comprimidas de las ruedas y la ceniza sutilmente perturbada, el único testimonio de un sueño de conquista cósmica ensayado en un rincón olvidado del mundo. A medida que la luz del sol se desplaza a través de la llanura de lava, los contornos de las fisuras más nuevas se vuelven nítidos, sus sombras se alargan, guiando la mirada hacia los altos conos y el corredor volcánico que se adentra, imponente, en las profundidades de la cordillera. Allí, en medio de la desolación, se alza el bosque muerto. Siluetas oscuras y esqueléticas se yerguen sobre un campo abierto de ceniza y arena compactada. Son los vestigios de un bosque de alerce sepultado durante la gran erupción de Tolbachik en el año 1975. Los troncos se elevan sin ramas, sus superficies endurecidas y carbonizadas por un calor inconcebible, despojadas de todo color y de toda vida. Forman un patrón fijo y espectral en el paisaje, cada árbol anclado exactamente en el lugar donde echó raíces, antes de que el flujo de material piroclástico arrasara el valle. El suelo a sus pies porta una mezcla silenciosa de tonos grises y rojizos, un sedimento dejado por las capas de depósitos volcánicos. El viento, único habitante de este lugar, desplaza la ceniza suelta en ondas superficiales que se acumulan alrededor de las bases de los troncos, como si la tierra intentara darles un último abrazo. La quietud sepulcral del área ofrece una perspectiva clara y sobrecogedora de la escala del cataclismo. Una extensión entera de bosque, preservada en su posición final, alterada en su forma hasta volverse irreconocible, pero aún alineada con la pendiente que una vez moldeó su crecimiento. El peso visual de la escena proviene del violento contraste entre las intactas líneas verticales de los árboles y el espacio vacío que los rodea, creando una imagen que transmite simultáneamente la pérdida absoluta y una extraña forma de resistencia. A través de su estructura física, la disposición de los troncos crea líneas claras a través de la llanura de ceniza, un eco petrificado del bosque que fue. Las sutiles elevaciones y depresiones en el suelo siguen la dirección del antiguo flujo de lava, y el espaciamiento entre los troncos revela la vasta escala del bosque ahora enterrado. Este campo se extiende hacia las formaciones volcánicas más altas, vinculando este fragmento de destrucción preservada con el paisaje mayor, cuya superficie entera fue modelada por el mismo evento cataclísmico. El terreno se eleva en una pendiente constante, hasta que el suelo forma un amplio pedestal de material volcánico oscuro y masivo. Sobre esta formidable base se alza el Kliuchevskaya Sopka, el volcán activo más alto de Eurasia y uno de los conos más prominentes de todo el cinturón de fuego del Pacífico. Es el coloso que gobierna este dominio, el origen de la creación y la destrucción que se extiende hasta donde alcanza la vista. Frente a la majestad de estos titanes, el tiempo humano se comprime hasta la insignificancia, un mero instante en la incesante y poderosa respiración de la Tierra. Sus laderas se alzan en una simetría casi perfecta, cubiertas por un manto de nieve que resiste el paso de las estaciones. La altura y la forma imponente permiten que la cumbre domine cada valle circundante, erigiéndose como un faro inmutable, un punto de referencia sagrado para cualquiera que atraviese esta vasta y solitaria región. La historia de su violento nacimiento está grabada en sus flancos inferiores. Antiguos flujos de lava, ahora rocas oscuras y silentes, se entrelazan con capas de ceniza compactada por el peso de milenios. Largos y profundos canales, cicatrices talladas por el deshielo estival, guían la mirada en un ascenso inevitable hacia el cono central, allí donde la pendiente se vuelve un desafío vertiginoso para la Tierra misma. De vez en cuando, el gigante exhala un aliento de vida. Finas columnas de vapor ascienden a través del aire gélido, dibujando una línea efímera y fantasmal entre el blanco inmaculado del campo de nieve y el azul profundo del cielo. Es el pulso latente del planeta, una manifestación visible de las fuerzas titánicas que duermen bajo la superficie. La verdadera escala de este coloso se revela en los detalles. Pequeñas crestas y conos secundarios, que desde la distancia parecen meras marcas sobre su piel, son en realidad formaciones geológicas de un tamaño considerable.
Subrayan la inmensidad de la estructura principal en relación con el terreno que yace a sus pies, un paisaje que el propio volcán ha creado y moldeado a su antojo. Para las comunidades que han habitado estos valles durante generaciones, el Kliuchevskoy no es solo una montaña, es una presencia que define la existencia misma. Su silueta dicta las rutas de viaje, influye en las decisiones estacionales y orienta la disposición de los asentamientos. Su actividad continua ha determinado el curso de los ríos, la distribución de la vegetación y los corredores naturales que la fauna salvaje utiliza desde tiempos inmemoriales. La combinación de su altura, su forma icónica y su influencia geológica lo ha convertido en un pilar central tanto en la memoria cultural de sus gentes como en la geografía física de la península. Visto desde los valles, el cono se recorta contra el horizonte, su magnitud haciéndose más clara a medida que las cadenas montañosas circundantes se repliegan hacia el fondo, empequeñecidas por su presencia. Lentos movimientos de vapor cerca de la cumbre delatan las zonas de actividad persistente, trazando caminos invisibles sobre la pendiente superior, un diálogo silencioso entre el corazón de fuego de la Tierra y la atmósfera. Desde estas alturas heladas, el viaje del agua y la tierra encuentra su destino final, la costa del Pacífico. Aquí la tierra termina de forma abrupta. Largas extensiones de acantilados de basalto forman la última frontera de Kamchatka, el punto donde el continente se rinde ante la inmensidad del océano. La roca, forjada en el fuego de incontables erupciones, ha sido esculpida por la furia del mar, dejando a su paso crestas afiladas, plataformas fracturadas y paredes verticales que se extienden por kilómetros a lo largo de la línea de agua. Las olas del Pacífico golpean estas murallas negras en un ritmo constante y eterno. Cada intacto lanza una pulverización blanca hacia el cielo, un velo de sal y furia que talla sin cesar nuevos patrones en las superficies oscuras. Desde el aire, la costa revela su complejidad, una secuencia continua de ensenadas y calas estrechas, donde el océano concentra su energía, erosionando la tierra con una paciencia violenta. El viento que cruza la península se acelera al llegar a este borde del mundo, aullando mientras transporta el aliento helado y salino del mar sobre las cimas de los acantilados. Con la elevación, los patrones de las olas se vuelven más nítidos, revelando la fuerza descomunal que se mueve a través de esta sección de la costa durante todo el año. Ocasionalmente, grandes marejadas se elevan lo suficiente como para cubrir cornisas enteras antes de retirarse a aguas más profundas, dejando tras de sí finos rastros de espuma que dibujan los contornos de la orilla. En este dominio de roca y agua, un soberano alado aparece de forma intermitente: el pigargo gigante de Steller. Su trayectoria de vuelo sigue con precisión las corrientes ascendentes creadas por la colisión del viento contra la roca. Con una maestría innata, utiliza la energía invisible del aire para planear sin esfuerzo a lo largo de los acantilados, un punto oscuro de vida palpitante contra la inmensidad gris del paisaje. Aquí, en el borde del continente, la Tierra no pertenece al hombre. Pertenece al tiempo, al fuego que la creó y al viento que la recorre. Un recordatorio perpetuo de que somos meros espectadores en un drama geológico de una escala que apenas podemos comprender. A lo lejos, la silueta de un ave rapaz traza un arco perfecto y controlado sobre los acantilados. Su vuelo no es azaroso, rastrea los peces atraídos hacia las aguas someras por el pulso invisible de las corrientes. La presencia del águila dota al entorno de una escala monumental. Su figura solitaria, suspendida en el aire, revela la verdadera magnitud de los precipicios verticales que se hunden hacia el mar. A medida que la línea de la costa se curva, los abismos rocosos ceden el paso a un tramo de agua resguardado, un santuario líquido. El estruendo de las olas que rompen contra la costa abierta se desvanece, reemplazado por el murmullo profundo de un movimiento más lento. El agua respira de otra manera aquí. El canal se ensancha gradualmente, revelando superficies pulidas por una calma que el océano abierto jamás conoce. Este cambio en el comportamiento del agua, esta transición de la furia a la serenidad, marca la aproximación a la bahía Ruskaya, un lugar donde los grandes animales marinos a menudo transitan por las profundas raíces talladas en su cuenca, semejante a un fiordo. Una ondulación casi imperceptible, una breve distorsión en el espejo del agua, y entonces emerge una aleta negra cortando la superficie con un dominio absoluto.
La entrada a la bahía Ruskaya es una garganta estrecha, y la ensenada se extiende hacia el interior como un corredor protegido de aguas serenas. La sensación de encierro es palpable, no por la falta de vistas amplias, sino por la quietud del aire y el eco apagado del oleaje lejano. Esta bahía concentra la vida de una forma que la costa expuesta no puede. Sus capas profundas y frías albergan corrientes estables que actúan como un imán para los cazadores más eficientes de la región. Aquí las orcas no solo existen, reinan. Grupos familiares patrullan el canal con una precisión metódica, casi coreografiada. Su movimiento es deliberado, un barrido constante en busca del salmón que regresa del vasto Pacífico o de las focas que descansan en rocas aisladas, creyéndose a salvo. En la quietud de estas aguas, su compleja estructura social se vuelve transparente. Una hembra madura, la matriarca, guía al grupo. Ella marca el ritmo, dicta la estrategia, mientras los individuos más jóvenes ajustan su posición tras ella en una formación fluida. Cada ascenso y descenso de una aleta dorsal no es un acto individual, sino la nota de una sinfonía coordinada. Una familia moviéndose como una sola entidad. Sus vocalizaciones, sus clics y silbidos rebotan contra las paredes del fiordo y perduran en el agua mucho más tiempo que en el océano abierto, creando un anfiteatro natural para el sonido. La mera presencia de las orcas altera el ritmo de toda la ensenada. Las aves marinas levantan el vuelo con antelación. La línea de flotación permanece inquieta. Cada sombra en la superficie adquiere un peso, una posibilidad. A medida que el grupo viaja hacia las profundidades de la bahía, las últimas aletas se hunden bajo la superficie, dejando únicamente el tenue anillo de agua perturbada como testimonio de su paso. El viaje comenzó con una pregunta sobre aquellos lugares donde las reglas ya no las dictan los hombres. Tras cruzar ríos, valles y volcanes, la respuesta se revela no en palabras, sino en la escala misma del paisaje. Este es un mundo que se mueve a un ritmo geológico, indiferente a cualquier plan que pudiéramos imponer sobre él. Mientras la última visión de la costa se disuelve en la distancia, la península deja un vacío en el mar, y el mar mismo es un vacío inmenso. Todavía existen fragmentos del mundo que operan sin nuestra tutela, y Kamchatka es uno de ellos. Inalterable, remota y completa en su propio y antiguo ritmo.